el sábado hicimos la presentación, el puntapié inicial de esta campaña, que bueno, que es cortita, por suerte, para los que no vivimos y no estamos, digamos, dependemos de la política, lo que dependemos de nuestros propios emprendimientos y queremos participar porque entendemos que hay una crisis de representatividad y que están los mismos de siempre dando vuelta. Que sea una campaña corta está bueno, para nosotros está bueno porque no podemos dejar de lado todo lo que es nuestra vida diaria para dedicarnos a hacer campaña. ¿De qué vivís? Yo tengo una pyme que se dedica a la compra-venta de insumos para la industria del plástico. ¿Y cómo está eso? Fue un año difícil, el año pasado fue un año difícil, o sea, nosotros dependemos mucho del valor del dólar, porque las materias primas que vienen de afuera importadas, digamos, entra valor dólar. Veníamos de años muy buenos, con un dólar, digamos, exorbitante y que no tenía un precio real de mercado. Y con un acomodamiento del dólar, digamos, es como que fue un año difícil. Además era un rubro donde mucha gente, muchos... ¿Difícil por qué? ¿Por los aumentos? A ver, primero por la baja de consumo. Digamos, al haber una baja de consumo hay menos demanda, existía, digamos, muchos pymes que se habían metido al rubro, entonces había una sobreoferta y al haber una escasez de demanda vos tenías, digamos, demasiada oferta para muy poca demanda. La baja de consumo hacía que, digamos, que no se generen, a ver, lo que yo vendo se usa para, no sé, para hacer juguetes, envases, o sea, son materias primas que se usan para inyección, para soplado. Entonces eso, cuando bajan los consumos diarios, digamos, de la gente, hace que haya, te vuelvo a repetir, menos demanda, y entonces fue difícil, fue un año difícil. ¿Y este año cómo va? De hecho, muchos fundieron, digamos, muchas empresas fundieron. Yo de tu sector, digamos. De mi sector, sí, de mi sector. Y este año empezó a mejorar, de a poco empezó a mejorar porque hay un reacomodamiento de los precios de mercado, entonces al haber un reacomodamiento de a poco está mejorando. Lamentablemente ese mejoramiento también dependió de esto que yo te decía recién, que muchos en el camino se fueran quedando y hoy, digamos, hay una oferta menor, entonces como que hay un poquito más de mercado para los que pudimos aguantar. ¿Y en tu caso cómo lo has podido aguantar? ¿Hubo algún recorte? ¿Hubo reacomodamientos de números? No, reacomodamientos de números y, a ver, yo siempre en lo que son mis emprendimientos, mis negocios, yo siempre hago una visión, digamos, de largo plazo, no soy cortoplacista. Entonces yo ya sabía lo que podía llegar a venir y me había preparado, digamos, para estar un tiempo prudencial teniendo, digamos, ganancias limitadas o sin tener ganancias, inclusive, que me pasó. Así que, no, fue un año difícil. Con meses que saliste empatado, cubriste los costos, pero nada más. Cubrí los costos o inclusive tuve que poner dinero que yo ya tenía previsto, te vuelvo a repetir. O sea, yo ya me imaginaba que iba a suceder eso, digamos, y bueno, uno tiene que estar preparado. ¿Tenés mucha gente a cargo? No, en este momento no tengo gente. Por suerte, digamos, en este momento no tengo gente, porque es complicado para los que es un emprendimiento muy chico, muy personal. Claro, sí, exactamente. Lo puedo manejar solo, por suerte. De hecho, fue una decisión justamente por eso, digamos. Hoy tener empleados en nuestro país es muy complicado. Desde hace muchos años a esta parte, digamos, por un montón de cuestiones. Una, por el costo que representa para la pyme. Tener un empleado para una pyme es tener un empleado y otro empleado pagárselo al Estado. Es una locura. O sea, no podemos ser competitivos jamás. No hay manera de ser competitivos. A ver, hoy, ¿qué está pasando con el tema de las importaciones? ¿Y por qué tantas pymes se quejan? Y tienen razón, o sea, tienen razón ¿por qué? Porque vos tenés una carga impositiva bestial, tus costos de empleado, tus costos de producción son altísimos y vos no podés competir con un mercado como el chino, o ni siquiera el chino, el indio, o cualquier mercado de afuera donde los costos de producción son mucho más bajos. Los costos de tener un empleado son más bajos. No existe la industria del juicio laboral, que en este país es una locura. En este país trabajan 6 meses, están a prueba y viene un abogado y te hace un juicio igual, es una locura. Entonces no puede seguir sucediendo eso. Todo ese reacomodamiento tiene que suceder para que el país pueda salir adelante, porque, a ver, seamos realistas, el motor del país son las pymes. Están las empresas grandes, pero las pymes son las que mueven el día a día. De hecho, es algo que no se discute demasiado en la política. Ahora no se discute. Pero que es un tema clave. ¿Pagan más impuestos las pymes que las empresas con mucha espalda? El otro día estaba hablando justo con un cliente, estábamos hablando sobre lo caro que es producir en nuestro país. Y poníamos un ejemplo, estábamos hablando del ejemplo de un pullover. Vos tenés el pullover donde acá en Argentina tenés todos los elementos de la cadena de producción, desde la lana hasta, digamos, las hilanderías y digamos, los fabricantes. Y vos comprás un pullover acá y lo comprás en Estados Unidos y te sale un 30 o 40% más barato.
Estamos hablando de un pullover de marca, digamos, algo. Sí, sí. Entonces, ¿por qué se da eso? Se da, digamos, por la carga impositiva bestial. Uno de los impuestos más distorsivos es los ingresos brutos. Ingresos brutos está en toda la cadena de producción, o sea que es un impuesto inclusive de manera directa e indirecta. Vos tenés ingresos brutos inclusive en el transporte. Y vos tenés por ahí, digamos, los productores o los que tienen ovejas, no sé, están en el norte o en el sur y tenés que traer los productos o tenés que traer la lana hasta Buenos Aires, donde están las hilanderías. O sea, este país hermoso que tenemos, lamentablemente en otras épocas se le dio demasiada preponderancia a ciertos sectores y, por ejemplo, sacaron los trenes de circulación, que hoy un tren de cargas es fundamental. Pensar estratégicamente un país como el nuestro, sin un tren de cargas, sin que esté unido, inclusive, ni siquiera te digo para Buenos Aires, porque bueno, vos tenés redes ferroviarias que vienen, digamos, están pensadas desde la época de los ingleses, cuando traían todo para el puerto de Buenos Aires, pero la Argentina debería estar conectada entre provincias por las redes ferroviarias, debería conectar de norte a sur y de este a oeste. Inclusive con otros países, porque, a ver, pensamos el Mercosur, pero después dependemos de los camiones. Entonces, es una locura el costo. Sí, el costo logístico extra, es. Exactamente. Hablando con otro colega también me decía, él fabricaba tambores, ¿viste los tambores de aceite, esos tambores de 200 litros? Él tenía la fábrica en el sur, no recuerdo bien en qué parte. A él le salía más caro traer los tambores en camión del sur al puerto de Buenos Aires que mandarlo del puerto de Buenos Aires a India, a Europa, a cualquier lugar donde tuviera que mandarlo. Es una locura ese costo logístico. Entonces no hay manera de que este país salga adelante si no hacemos una reforma tributaria urgente. Urgente, digamos, yo la tendría como dentro de las prioridades del gobierno, tiene que estar, digamos, una reforma tributaria y una reforma laboral. Tenemos leyes laborales que tienen más de 70 años. Es una locura. Es un debate ese también muy interesante porque, en general, por la historia de nuestro país, cuando se habla de reforma laboral, se habla de atentar contra el derecho del más débil, que es el trabajador. Sí. Ahora, hay una flexibilización de hecho del mercado laboral, porque cambió el mundo y porque, en definitiva, tenés prácticamente a la mitad de los trabajadores en negro. De hecho, bueno, este gobierno nacional impulsó una reforma laboral, siempre hablando en términos muy grandilocuentes, la más grande de la historia, como dice Milei, Sturzenegger y demás, y fue un fracaso, porque no se registró es que yo creo que ahí hay a un prácticamente problema. Ningún trabajador. Se registraron 16.000 trabajadores en algunas, yo en creo algunas que hay empresas una serie de problemas con respecto y se despidieron a más de 200.000. Con respecto al tema de la flexibilización laboral y la reforma laboral. Yo soy de la visión de que vos tenés que generar primero las condiciones para que haya inversiones, para que haya empresas, para que haya, digamos, demanda laboral y después generar la reforma. Porque, digamos... Porque en este contexto una reforma claro, es una invitación a despedir sin pagar una indemnización. Exactamente. Lo que tenés que hacer es hacer la reforma tributaria, digamos, generar las condiciones para que una reforma tributaria y que las empresas tengan seguridad jurídica. Ese es otro problema que tenemos en nuestro país. Que te dé previsibilidad. Que te dé previsibilidad. ¿Qué empresa extranjera va a venir a invertir en nuestro país? Bueno, el último año fue el de menor inversión extranjera directa en las últimas décadas en nuestro país. Lejos de venir inversiones, se están yendo. El caso Carrefour quizás... lo que pasa es que el caso Carrefour es muy específico y digamos, tiene otras cuestiones. Pero hubo muchos otros casos. Sí, por ejemplo, uno que se mediatizó mucho, que tuvo a la provincia de Buenos Aires enfrentada con el gobierno nacional, que tenía que ver con esa inversión que se planificaba para Bahía Blanca. Con el RIGI. Sí, con el RIGI, que finalmente... porque en Buenos Aires no tenía supuestamente unos beneficios impositivos, se iba a ir a otra provincia. Bueno, ni a una ni a otra, no va a estar. Es que lamentablemente, te vuelvo a repetir, hay muchas cuestiones que tienen que ver con la previsibilidad, con la seguridad jurídica, y la seguridad jurídica también es hija de la seguridad política. O sea, si vos tenés, digamos, no sé, yo soy muy crítico a ver, estoy a favor del gobierno porque creo que el Estado tiene que ser eficiente, creo que tiene que ser más chico, me parece que tener un Estado elefantiásico como el que teníamos con los años del kirchnerismo es una locura, donde además había una gran mentira que era el tema de ser, digamos, estar cerca de lo social, que nada, generaron un sistema de clientelar
solamente y con el afán de ganar elecciones, lo cual no es sacar a la gente de la pobreza, sino es darle para mantenerlos sujetos a tu mano, digamos. Es el modelo que usó el socialismo toda su vida. Entonces, es que para sacar a la gente de la pobreza hay que generar trabajo. Que generar trabajo. No hay otra manera. No hay otro camino. No hay otra manera. Estamos totalmente de acuerdo. El tema es que parece que ya este sistema, amén de mejores y peores momentos por decisiones políticas, aún en los mejores momentos después del estallido del 2001 para acá, nuestro país ha tenido un 25% de pobres. Sí, tal cual. Ese número se duplicó, etcétera. Pero aún en el mejor momento tuvimos un 25% de pobres. Es muchísimo. Es y muchísimo. Un 5,5 más menos de desempleados. Es muchísimo, pero bueno, también tiene que ver un poco con esto que te decía. O sea, la inseguridad y la falta de previsibilidad y la inseguridad jurídica, te vuelvo a repetir, es hija de la seguridad política. Cuando vos tenés... A ver, yo te vuelvo a repetir, estoy a favor y acompaño al presidente Milei, pero tengo mis diferencias y tengo una visión diferente. A mí no me gusta andar puteando a la gente, no me gusta andar hablando. Me gusta más defender las ideas desde la altura y desde los argumentos. Me parece que eso es un error, pararse desde ese lugar y ser tan, digamos, tan extremo, tan irse a los extremos, porque eso no es bien visto y no lo lee bien el industrial, el empresario, digamos, el exterior. Más allá de que por ahí hay ciertos sectores de la política que sí lo toman, pero y de la sociedad que también, evidentemente, sociedad, ¿no? Sí, pero la sociedad también está cansada, ¿eh? La sociedad, yo creo que está cansada de los extremos, está cansado de ciertas formas del discurso que no viene de ahora. O sea, el presidente no es el primero que viene con este discurso. Veníamos de Cristina también, era, digamos, la forma de expresarse con respecto a la oposición, digamos. Tenemos que salir de esa lógica, me parece. Hay que salir de pero esos ya lugares. Llevado al insulto permanente. Sí, por eso, bueno, pero por eso también yo creo que van a tener que dar un golpe de timón, porque ojalá en las elecciones ahora de medio término le vaya bien, pero un gobierno que venía realmente a hacer, yo lo consideraba un gobierno revolucionario, o sea, creía que iba a ser una revolución, un cambio real, un cambio profundo, y en muchas cosas la está haciendo y en muchas otras cosas no. Vos hoy ves en las listas de La Libertad Avanza las mismas caras de siempre. Pasó después del 2001. O sea, ¿cuál era el grito de la sociedad en el 2001? Que se vayan todos. ¿Cuántos se fueron? Ninguno. Están siempre los mismos. El staff permanente de la política. Es el staff permanente y hoy están con Bullrich, una bandera. Sturzenegger, etcétera. Sí, y todo, digamos, el arco Massa, Carrió, digamos, están todos los mismos. Absolutamente todos los mismos, no cambió ninguno. Entonces yo creo que ahí es donde la sociedad por ahí debería involucrarse más. Yo creo, por eso, de hecho, yo por eso me involucro. O sea, yo estaría más cómodo en mi casa. De hecho, los chicos de la lista, o sea, mi segunda candidata a concejal es maestra jardinera. El tercero arregla aire acondicionado. Todos nos dedicamos al sector privado. Lo que pasa es que entendemos que no involucrarse es dejarle el lugar a los mismos de siempre. Y que no, a ver, vos hoy hablas con los vecinos, vos ahora los vas a ver a todos caminando, sacándose fotitos con los vecinos, todos los concejales, todos los candidatos, sí, sí. que ya vienen siendo concejales. Muchos de ellos. Y vos lo ves que hoy se están sacando, salen a caminar las calles. Flaco, fuiste concejal durante 4 años. Y durante esos 4 años no saliste y no fuiste a escuchar al vecino. A ver cuántos proyectos presentaste. A ver a cuántas reuniones. Exactamente. Fuiste. ¿Cuántos proyectos presentaste? A ver. Tenés la oposición, el Ejecutivo. El Ejecutivo, por ahí siempre tiene más cercanía porque es el que está, digamos, administrando los recursos públicos. Pero la oposición no ha presentado proyectos. ¿No te gusta esta oposición? No me gusta, o sea, obviamente que no me gusta. Yo creo que primero creo que la oposición tiene que ser constructiva, tiene que tener nivel de debate. Vos hoy vas al Consejo Deliberante, no hay nivel de debate. Y en estos últimos meses creo que hasta incluso se perdió más todavía eso. Hay concejales que no se entró en la vorágine electoral. Bueno. Y en pos de parecerse al presidente Milei, me parece que también ahí se perdió calidad. A mí eso me parece también, nada, de mal gusto te diría, me parece grave, te vuelvo a repetir, yo más allá de que acompaño y que creo en estas ideas o en cierta parte de estas ideas, yo creo que el discurso tiene que ser otro, o sea, la gente, a ver, que lo haga el presidente es una cosa, ahora que vos te impostes un personaje porque te parece que va a ser redituable políticamente, me parece, de hecho lo decía el otro día, imagino que estás refiriéndote a cierta diputada que salió salió a hablar mal de los candidatos y a ver. Bueno, entraste en la bolsa, sí, ¿no? En la volteada. volteada. Pero bueno, a ver, primero es parte de... Porque habló de todos los que no están en la Libertad Avanza. Es parte de la democracia, primero.
Segundo, o sea, ese tipo de expresiones, o sea, si querés, nos sentamos a discutir cuántos proyectos presentaste siendo diputada por la provincia de Buenos Aires que ayuden a Luján. O que ayuden a la provincia, que ayuden a los vecinos de la provincia. No querrás saber. Bueno, por eso. Si querés nos sentamos a debatir eso y ahí sí me podés decir, no, porque vos... Entonces, decir que alguien es funcional al actual intendente cuando además el bloque de concejales que de alguna manera encabeza esta persona fue totalmente funcional al actual gobierno, inclusive... A ver, en gran medida son responsables de que el actual intendente sea intendente. Porque yo me acuerdo en el 2019, cuando fue la campaña, digamos, yo estaba participando ahí, y en la interna, donde se perdió con Fernando Casset, después no había ningún vecinalista ahí acompañando a Fernando para que esos votos vayan a él. De hecho, acá en Luján gana Mauricio Macri, gana María Eugenia Vidal y gana el actual intendente Boto. Entonces... Nada, la verdad que hay que mirar un poquito para atrás, hay que hacer una introspección y hay que, cuando uno, digamos, no tiene las cosas claras hacia adentro, debería callarse un poquito la boca, me parece a mí. Te llevo a aquella candidatura como intendente de La Libertad Avanza en Luján hace menos de 2 años. Hace, sí, 2 años. ¿Qué pasó? Vos encabezaste la lista, eras el candidato libertario en Luján con... Pablo Carnevale como primer candidato a concejal, él ingresó al consejo, bueno, fueron 2 bancas las que obtuvo La Libertad Avanza en su momento, y después de eso, en realidad, ¿qué pasó? Ni siquiera después de las generales, ya veníamos teniendo rispideces, veníamos teniendo diferencias de opinión, diferencias de visiones. ¿Con Carnevale? Con Carnevale, exactamente. Yo entendía que él no representaba, digamos, lo que en ese momento y lo que hoy inclusive propone La Libertad Avanza. O ni siquiera hablemos de La Libertad Avanza porque te vuelvo a repetir, para mí la estructura política del presidente hoy no representa realmente las ideas. Y que él no representaba esas ideas y que bueno, que había entrado después de las generales. Yo de hecho me fui y no lo hice público en ese momento porque, a ver, yo quería que gane el presidente, no quería que acá en Luján haya ruidos o haya algún tipo de comentario que yo me había retirado. De hecho militamos y sumamos esfuerzos para que gane Milei ese año, pero nada, hubo diferencias de visiones, de posturas, inclusive hasta de ideales, te diría. Que me hicieron dar un paso al costado y de hecho hoy no estoy participando dentro de La Libertad Avanza justamente por eso, porque entiendo que una cosa es el presidente y las ideas del presidente y otra cosa es el armado político. O sea, para mí es un error que el presidente se desentienda del armado político dejándolo en terceras personas, porque la realidad es que no sabe. Hermano de su hermana, Karina, y en la provincia de pareja, ¿no? Sí, de pareja, de Vera, de los Menem. O sea, no, para mí desentenderse de la política o del armado político es un error. O sea, vos tenés que saber quiénes realmente te van a representar. Yo sé quiénes del primero al último de los que están en mi lista. Yo los conozco, o sea, han participado conmigo, tenemos reuniones, charlamos, nos juntamos con vecinos, nos juntamos en casa a comer de vez en cuando. O sea, es importante saber quiénes. Obviamente el presidente no puede hacer eso, pero mínimamente tiene que saber quiénes los representan. Sí, a veces la política parece que discute mucho cargos y nombres. Yo creo que no dejan de ser importantes los cargos y los hombres y mujeres que busquen representar una idea y llevar adelante la ejecución de un programa con determinada decisión política, pero ni un extremo ni el otro, ¿no? Tal cual. Bueno. Ni el de, bueno, no importa, los que se sientan parte, que se suban, y de repente ahí entra... Bueno, ya entró en el 23 lamentablemente gran parte, y ahora está pasando lo mismo. O sea, este acuerdo o pseudo acuerdo con un sector del PRO que empiezan a poner gente, otros paracaidistas que nadie sabe de dónde salieron. Yo armé una agrupación después del 23 que acompaña al presidente y hay algunos de los chicos que decidieron ir por el lado de La Libertad Avanza, digamos, acá en Luján. Y los chicos estaban militando desde que La Libertad Avanza, con esta chica Florencia, empezó a participar acá, estaban militando ahí, estaban participando. Cuando llega el cierre de lista aparecen nombres de la nada, que nunca habían estado, que nunca habían, y los pusieron ahí en un segundo o tercer lugar, gente que no tiene trayectoria, digamos, no política, sino de acompañar el espacio y de trabajar, del día a día, de poner el lomo, de decir, bueno, vamos a charlar con vecinos, vamos... ¿Entendés? Es eso, el que vienen y ponen a dedo. O sea, eso se tiene que terminar. ¿Por qué? Porque, o sea, pasa en las listas, pasa cuando vos accedes a un ejecutivo. O
sea, vos hoy acá en Luján tenés gente, por ejemplo, o sea, un tema que a mí me preocupa sobremanera con respecto a Luján es el tema de la seguridad. Y vos tenés gente en seguridad en Luján que no está capacitada para estar en Luján, para estar en el área de seguridad. O sea, vos en seguridad tenés que... De hecho, yo tengo una visión de que para mí en cada área tienen que estar los mejores. Y tienen que estar gente que se especialice en ese tema. En obras públicas tiene que estar un arquitecto o alguien que tenga conocimiento sobre arquitectura para no... A ver, sobre todo para no cometer errores. Porque si no, ese tipo después depende de un montón de asesores que te cobran. Entonces vos tenés que tener tipos que sepan. Y que inclusive hasta a veces los asesores se equivocan. Entonces vos tenés que tener gente que realmente conozca. Sí, muchas veces quienes están a cargo de las áreas son funcionarios más políticos, pero debajo tienen los especialistas, claro, ¿no? Los bueno, que saben sí, desarrollarlo. Está bien, el pero proyecto. vos como jefe o como cabeza de una secretaría, de una dirección, vos tenés que tener también conocimiento. No podés ser panadero y estar manejando la seguridad, por decirte algo, ¿no? Sí. No es panadero, pero no podés, digamos, hacer una cosa sobre la que no tenés absolutamente ningún tipo de conocimiento. Más allá de que vos tengas asesores, porque la decisión final siempre la tenés vos. Sí, está claro. Vuelvo al otro, porque le decimos a la gente, va a haber 3 opciones, si se quiere, de... ¿Qué? ¿Libertarios? No te definís así. Yo no ¿Cómo me te defino, definís? sí, vuelvo a repetir, acompaño las ideas del presidente, creo que el Estado tiene que ser eficaz, tiene que ser eficiente, tiene que tener el tamaño adecuado, digamos, no tiene que ser un Estado gigante, pero tampoco creo, o sea, por ahí mi visión está más cercano, si querés llamarlo de alguna manera, a lo que a veces propone la vicepresidenta, digamos, que no podés dejar caer del sistema a un montón de gente, que, a ver, se entiende que el sistema previsional argentino, digamos, está detonado desde hace muchísimos años, de que el kirchnerismo metió un montón de gente por la ventana que no hizo aportes, que no es sustentable en sí el sistema, pero hasta que vos reacomodás toda la macro, hasta que empieza a llegar todo eso, no podés dejar a los más vulnerables, digamos, soltarles absolutamente la mano. Entonces, digamos, yo creo que el reacomodamiento tiene que venir por ese lado, que hay que contener un poco esos sectores, no hay que dejarlos totalmente desvalidos. ¿Has tendido puentes con Victoria Villarruel? Porque mucho se habla de esto de, bueno, sí, Villarruel busca en algún momento independizarse, de hecho, bueno, Milei le ha dicho de todo, ¿no? Hoy es la vicepresidente, hoy ella es, digamos, es totalmente, digamos, está ocupando su rol, que es, digamos, como presidenta del Senado, ser quien, digamos, se relaciona con las provincias a través de los gobernadores, a través de los senadores, y yo creo que está haciendo un excelente trabajo. O sea, es muy federal, recorre las provincias, me parece que es lo correcto. Digamos, es que está haciendo y cumpliendo con su rol. La verdad que lamento mucho esto, porque, a ver, nosotros acompañamos una fórmula de 2 personas y justamente por las características de los dos. O sea, el presidente Milei tenía, digamos, toda una visión económica, toda una visión que acompañamos, y la vicepresidenta tenía esta visión más nacional, más de nuestro país, más de llevar adelante y el crecimiento, el desarrollo de las provincias. Me parece que está cumpliendo muy bien su rol y sí, hemos tenido algunos acercamientos, pero te vuelvo a repetir, ella hoy no está haciendo política, ella está cumpliendo con su rol. Pero ¿sos más villarruelista que mileísta, podríamos decir hoy? No, yo tengo una visión pragmática, no me defino ni mileísta ni villarruelista, yo no sigo personas, sigo ideas. Digamos, comparto un montón de cosas del presidente, comparto un montón de cosas de Victoria. No tengo, digamos, no me gusta definirme o villarruelista o mileísta. Me parece que eso es un error porque otra vez estamos yendo a la misma lógica que hablábamos hoy al principio. Un extremo o el otro, o estás acá o estás allá. Yo me parece que, y sobre todo pensando a nivel local, vos acá tenés que trabajar por los vecinos. O sea, si yo tengo la suerte de entrar al Consejo Deliberante, yo no voy a legislar o a trabajar solamente para los que están a favor de Milei o los que están a favor de Victoria o a los que están dentro del espectro liberal libertario. Yo voy a legislar y voy a trabajar para todos los vecinos. Bueno, pero ahora se supone electoralmente, ahora te llevo al Consejo y a qué cuestiones se pueden laburar desde ahí, desde tu óptica, pero en el marco de la elección, bueno, vos vas a disputar una porción del electorado que, insisto, va a tener 3 opciones. Florencia Price, que va a ser la oficial, va a ir con la boleta pegada a la Alianza La Libertad Avanza, con la lista de Natalia Borrego, que es la candidata de Palito Carnevale, y la lista que encabezás, la Alianza Es con Vos, Es con Nosotros,
esas dos van a ser boletas cortas, a diferencia, ¿no?, de la otra. No, nosotros tenemos una boleta con senadores provinciales también. Ajá. ¿Que quiénes son? Martina Yerbe es el senador que va sí. por la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Es un chico que viene del peronismo de derecha, digamos. O sea, el espectro en el que yo me posiciono es un espectro de derecha. Liberal de derecha, o sea, liberal en lo económico, conservador o de derecha en los valores éticos, morales, toda la cuestión que tiene que ver más con digamos, con la forma de trabajar. A ver, de hecho, el otro día justo lo comentaba. O sea, me parece una aberración que en algún momento hayan apoyado acá en Luján la utilización del lenguaje inclusivo dentro de la administración pública. Eso en pandemia se votó por unanimidad. Entonces, los mismos que hoy están dentro de La Libertad Avanza apoyaron eso. O sea, que ahí tenés un problema, que puede ser por acción u omisión. Por acción, porque leíste la ordenanza y lo apoyaste a sabiendas a lo que estabas apoyando. Que todavía no termino de dilucidar cuál es menos grave, porque las dos me parecen gravísimas. Y la otra es que por omisión que votaste y levantaste la mano sin saber qué carajo estabas votando. Entonces, si vos sos un concejal, que además tenés el tiempo para hacerlo, porque cobran unos buenos mangos para estar ahí sentado en el Consejo Deliberante, en pandemia, donde ni siquiera podías salir a la calle, no fuiste capaz de leer una ordenanza, me parece gravísimo. Y si la leíste y apoyaste y hoy estás subido al caballo de La Libertad Avanza, también me parece gravísimo, porque en realidad no crees en lo que realmente se está defendiendo desde el gobierno. Porque la lucha, digamos, o la batalla que siempre se habla, es que además de toda esta cuestión económica, toda la cuestión política, es la batalla cultural y recuperar los valores que hicieron este país grande, por decirlo de alguna manera, la defensa de la vida, de la propiedad privada. La defensa de la vida es otra, o sea, hay candidatos hoy que están dentro de La Libertad Avanza que son pro aborto, entonces vos decís, nada, yo esa bandera no la bajo y esa, digamos, no habría ninguna manera de que yo me siente o que esté en una lista donde hay una persona que defiende el aborto. Bueno, fue igual, justamente ese tema fue como muy transversal, ¿no? También había peronistas o sectores más de izquierda que estaban en contra. Cuando se supone, si queremos todo ponerlo en blanco y negro, cosa que detesto bastante, por cierto, porque reduce los análisis sí, tal cual. Y a veces no nos deja pensar demasiado, también había dentro de los sectores más progresistas quienes estaban en contra. Están en contra, ¿no? Sí. En el Consejo Deliberante, Guido Barricci asume una banca, ¿y qué? ¿Tenés 2, 3 ideas, 2, 3 proyectos ya punteados? Varios proyectos y varias ideas. Primero, digamos, lo que quiero decir es que yo no tengo una visión cortoplacista, como te decía hoy. O sea, a mí me gusta realmente desarrollar cambios reales que le lleguen a la gente. Entonces hay muchos proyectos que por ahí están pensados para impulsarlos. Que, a ver, hoy la oposición, ¿por qué no presenta proyectos la oposición? Porque no les reditúa políticamente a ellos. Entonces a mí no me importa que me reditúe políticamente, a mí me importa que al vecino le lleguen, digamos, los beneficios de lo que se puede hacer, de lo que se puede impulsar. Bueno, pero si uno presenta un buen proyecto, de lo que sea. Sí, bueno, pero te dicen... bueno, pero, entre comillas te reditúa, porque yo agarro el temario, digo, che, esto está bueno, lo llamo. Y te reditúa, entre comillas, eso con visibilidad, ¿no? Lo sabés vos, lo sabés, pero a ver, la cabeza chiquitita de los que hoy son concejales, para ellos no, porque cuando yo sea ejecutivo lo voy a implementar yo. No, muchachos, o sea, el tiempo pasa y la gente sigue sufriendo, sigue teniendo problemas. Entonces, empecemos a pensar proyectos y empecemos a pensar un Luján de largo plazo, donde no importa quién esté gobernando, que eso también tiene que ver con un gran acuerdo político al que hay que llegar. Y decir que toda la fuerza, digamos, bueno, avancemos en este sentido. Tengamos un Luján con capacidad industrial, tengamos un Luján donde las empresas vengan, tengamos un Luján donde los chicos puedan quedarse a trabajar acá en Luján porque los sueldos están acordes. O sea, yo siempre lo cuento, estuve 12 años trabajando en Pilar, porque en Pilar los sueldos eran un 30% más alto. ¿Por qué? Por la demanda, por la competitividad, por la cantidad de empresas. Entonces, como necesitaban gente para trabajar, acá Luján, recién ahora, con ciertas cuestiones, hay algunas empresas que están viniendo. Pero, digamos, con respecto a eso hay un montón de cosas que trabajar. Hay que trabajar con el tema de la cooperativa, porque tenemos la luz más cara de la provincia de Buenos Aires, entonces eso afecta a que vengan las empresas. Tenemos que mejorar los accesos y la forma de llegar a los parques industriales. Luján está en un lugar estratégico de la provincia de Buenos Aires. De hecho, en un momento nosotros estábamos hablando con gente de Mercedes, con gente de Pilar, que también estábamos trabajando en un proyecto conjunto de transformar a Luján en un centro administrativo, digamos, y en algún momento llegábamos a un ejecutivo, que eso fue en el 23. A ver, el Parque Industrial de Pilar hoy está
explotado, hay muchísimas empresas, prácticamente no tiene lugar. Entonces, generar, digamos, las condiciones para que esas empresas vengan a Luján, a sentarse a Luján, sus áreas administrativas, sus áreas de ventas. A ver, hoy estás de acá a Pilar en 15, 20 minutos. Entonces, era interesante mejorar la conectividad. A ver, yo tengo un galpón alquilado en el Parque Industrial de Jáuregui y si no tenés personal, no tenés telefonía. Es una locura. Entonces, todo eso son cosas que si vos querés proyectar un Luján de largo plazo donde las empresas vengan, tenés que trabajar y empezar a buscarle salida a esas cuestiones. Entonces, en esa línea vamos a trabajar, en algunos proyectos que tenemos relacionados, el otro día lo comentaba, hay un proyecto que venimos trabajando hace un tiempo que se llama Haciendo Argentina, que es un proyecto vinculado a lo que es la educación, sobre todo, en realidad tiene 3 patas. Tiene una pata relacionada con lo que es el emprendedurismo, o sea, generar herramientas para que los chicos jóvenes o no tan jóvenes que quieran empezar a emprender tengan no solo las herramientas, sino que el foco va a estar puesto en cómo lograr que esas herramientas generen ingresos. Porque, a ver, de hecho el municipio da, creo, algunos cursos gratuitos, pero ponen el foco en la herramienta. Te dan la herramienta y después te dicen, bueno, salí a la calle y fíjate cómo te ganas la vida. Yo creo que el gran problema que tenemos hoy, y que ahí, digamos, tiene mucho que ver el sistema educativo, porque el sistema educativo debería tener educación financiera a partir de la escuela secundaria, debería tener educación financiera, porque los chicos hoy salen sin saber cómo manejar una pyme, cómo administrar recursos, cómo saber que si vos vendés, si este vaso tenés un costo de 20 pesos para fabricarlo, vos lo tenés que vender a 40 o a 30, dependiendo, digamos, de la carga impositiva después que tenés, para poder recuperar los costos y que te quede un margen de rentabilidad y que tenés que además tener en cuenta que si vos usás máquinas, esas máquinas tienen un desgaste, que la tenés... O sea, la gente no lo sabe, muchos pymes no lo saben, no lo manejan. Entonces, nosotros, nuestra visión de Haciendo Argentina, una de las patas va por ese lado. Darle, además de las herramientas, darle todo lo necesario para que sepan cómo generar recursos a través de las herramientas. Y cómo administrar una micropyme, una pyme un poquito más grande, cómo buscar, digamos, socios inclusive, o cómo buscar crédito, cuáles son las mejores opciones para buscar crédito. Hay muchas pymes que por ahí van y se meten con estos prestamistas, que los intereses son altísimos, que digamos son cuotas diarias, y cuando vos te pones a sacar la tasa de interés es altísima. Entonces, generalmente a ese pibe que recién está aprendiendo, vos le tenés que decir, mirá, vos te conviene sacar por ahí un monotributo y vos vas a acceder a una tasa de crédito muchísimo más baja, porque tu rentabilidad se está yendo en lo que vos le pagás en el día a día al prestamista. ¿Entendés? ¿Y por qué? Porque no estás en blanco, porque no generás, porque por ahí tienen justamente miedo de que el Estado te venga. Entonces, es todo un trabajo que digamos, es un ganar-ganar, como le digo yo a este proyecto. O sea, no solo le vas a dar las herramientas, los vas a ayudar a salir de ahí, sino que además le vas a dar la posibilidad de que estén dentro del sector en blanco, o sea, gana inclusive hasta el Estado, si querés llamarlo de alguna manera. Esa es una de las patas. La otra pata tiene más que ver con la vinculación con empresas, o sea, reunirse con todas las empresas de Luján y decir, bueno, ¿qué conocimientos necesitan para empezar a tomar a los chicos de Luján? Y armar tipo una bolsa de trabajo y digamos, que las entidades educativas, eso se hace a través de vinculación con las entidades educativas, decir, bueno, las empresas necesitan que tengan estos conocimientos, esto y esto, y van a tomar gente, digamos, con estos conocimientos. Entonces empezar a generar esa vinculación. Y la tercera pata, que tiene que ver con la educación universitaria, por ahí si querés verlo por una cuestión más profesional, es que los chicos que salen del secundario, a mí me pasó, yo antes de la pandemia entré a la Universidad de Luján a estudiar historia, porque me encanta la historia. Hice un curso, tenés un curso nivelatorio, digamos, es un curso muy básico, o sea, comprensión de texto, análisis, sacar ideas principales, hacer un resumen. Me sorprendió, tristemente, que los chicos que recién salían del secundario reprobaban un examen que además tenía un curso previo de 2 semanas, creo que era, pero era muy básico. Los chicos no comprendían texto, no sabían cómo sacar una idea principal, no sabían cómo hacer un pequeño resumen, y esos chicos son los que después van a dar un examen, se frustran y abandonan la carrera. Entonces, la tercer pata del proyecto Haciendo Argentina venía por ese lado. Venía por el lado de preparar y hacer un acompañamiento en el proceso del traspaso de la secundaria a la universidad, para que los chicos no fracasen, para que puedan continuar estudiando. Y todo esto que estoy contando, además,
tiene una visión que es sustentable, porque no son cursos gratuitos, sino que, digamos, tenía un sistema, está pensado para hacerlo dentro del sector privado, pero por ahí con una visión social, sin obtener una ganancia, pero sí poder sostenerlo y no depender del Estado. Tenía un costo, digamos, que permitiera cubrir los gastos, y en el caso de que vos no pudieras acceder o no tuvieras el dinero para pagar el costo, un sistema de becas por el cual una vez que vos ya estuvieras trabajando, le pagarías una beca al siguiente que viene atrás tuyo. Ajá. Entonces, el primer paso, digamos, la primer camada sería la más dificultosa, pero una vez que la primer camada de chicos sale, ya el sistema se vuelve circular, por decirlo de alguna manera. Ese es uno de los proyectos sobre los que venimos trabajando y que me gustaría impulsar. Después tenemos proyectos sobre el centro ambiental. Yo creo que las políticas públicas, ahí hay que generar políticas públicas que tiendan a la educación del vecino, a la separación de residuos en origen. Vos, si haces una separación en origen de los residuos, vos tenés solucionado el 70% del problema de la basura. Yo he recorrido otros municipios, he recorrido el 25 de mayo, he estado el 9 de julio, en Trenquelauquen tienen una gestión de residuos impresionante. A ver, los conozco porque yo, digamos, dentro de mi rubro también está eso. Yo muchas veces compro materiales reciclados. Y tiene una gestión, y además son áreas del municipio que generan sus propios recursos, o sea, son sustentables. Soy medio fanático de la sustentabilidad. Yo a todo trato de buscarle, digamos, la pata para que sea sustentable y para no meterle la mano en el bolsillo al vecino en el caso de que en algún momento podamos ser ejecutivo o inclusive impulsarlo desde el legislativo. Entonces, con respecto a lo que es el centro ambiental, que entiendo y la verdad que aplaudo que alguien haya tomado la decisión de empezar a mirar ese tema. Porque durante mucho tiempo fuimos o todavía lo seguimos siendo, uno de los municipios que tienen uno de los basurales a cielo abierto más grande de la provincia de Buenos Aires. Entonces, que alguien haya mirado para ahí y haya tomado una decisión, lo aplaudo. Ahora, no considero que la solución sea correr el basural del lugar. Considero que hay que generar políticas públicas que vayan tendientes a solucionar el problema en el mediano y largo plazo. ¿Es un camino rápido? No, no es un camino rápido. Es un camino que lleva un tiempo, porque además vos tenés que generar... Ahí tenemos varios proyectos que los venimos analizando y los venimos trabajando, algunos que tienen que ver con darle algún tipo de beneficio al vecino que haga separación en origen, por ahí, o en algún momento hasta había pensado, yo estoy con el tema de lo que es blockchain y todo eso también, hacer un sistema de algún tipo de moneda digital que cuando los vecinos hacen la separación en residuos, digamos, en origen, tengan se les dé algún tipo de moneda digital y que con esa moneda digital puedan acceder a descuentos en diferentes comercios de la zona. O sea, después trabajar mucho con las instituciones educativas, hacer competencias entre las instituciones educativas, donde ahí es donde haces la escuela, digamos, y decir, bueno, las instituciones educativas que más residuos separan y entregan al centro ambiental, van a tener, digamos, una competencia mensual y la que logra generar mayor cantidad de recursos, esa, no sé, un mes necesitan una computadora, se les lleva una computadora, necesitan una biblioteca, se les consigue una biblioteca. O sea, ese tipo de cosas son las que marcan la diferencia en el mediano y largo plazo, me parece. No el cortoplacismo de decir, no, bueno, hagamos esto porque garpa electoralmente. Me parece que ahí están los cambios reales y profundos que hay que hacer y las políticas que hay que llevar adelante. Hay que tener una visión de un Luján de largo plazo, no salir de eso de decir, bueno, ahora pongo unas lucecitas acá porque garpa, ahora pinto los cordones vereda, que hay que hacerlo. No digo que no hay que hacerlo, pero eso, digamos, el vecino es lo que ve y la realidad es que la vara estaba muy baja con respecto al gobierno anterior. Pero también hay otras cosas importantes que son las que van a hacer en el largo plazo que Luján cambie y que Luján realmente sea una ciudad diferente. Que es lo que creemos todos. O sea, yo amo Luján, yo nací en Entre Ríos, pero mis viejos vinieron cuando yo tenía 7 meses. O sea, yo soy de la época de que existía Bangladesh. O sea, para mí Luján mi vida pasó en Luján. Y amo Luján y quiero que mis hijas crezcan en Luján y que se sientan orgullosas de la ciudad en la que viven. Y por ahí recuperar, yo te nombraba recién Bangladesh, otros boliches. En esa época yo me acuerdo, yo iba a la secundaria, yo fui a la escuela comercial. Vos salías de la comercial a la tarde y los días de verano pasabas y los vecinos estaban tomando mate en la calle. Vos sos un poquito más joven que yo, sí. pero eso sucedía. Vos pasabas y los vecinos te conocían y nos conocíamos todos y veníamos acá al centro y se conocían todos. Y ese es el Luján que yo quiero recuperar. Luján de los vecinos.
Luján donde vos te podías sentar en la vereda de tu casa o los chicos podían estar jugando, bueno, no en la calle por el tema de los autos, pero que podías, no sé, yo hoy me preocupa, yo a la vuelta de mi casa tengo una plaza y la verdad no la dejo ir a mi nena sola. Por el tema de la inseguridad, o sea, cuando van mi nena, voy yo. O mi señora, o sea, alguien siempre va. Pero, viste, ese Luján hay que recuperar, entendiendo que hoy cambió todo, entendiendo que, digamos, de alguna manera nos fuimos conurbanizando, hoy el último cinturón del conurbano lo tenemos a la altura de Rodríguez, entonces, pero también tenemos que pensar las políticas públicas relacionadas a seguridad, teniendo en cuenta esas características, que hoy Luján no es el mismo de hace 20 años, entonces hay un montón de cosas que se pueden hacer. Con el tema de seguridad también, nosotros tenemos un proyecto para armar una escuela municipal de seguridad, que también es sustentable, que dentro de esa escuela de seguridad está el proyecto de tener una escuela de K9, o sea, de lo que son perros, sí, pero no solo para lo que es seguridad, sino también perros guía, y proveer a toda la provincia de Buenos Aires a través de esa escuela de seguridad. Entonces hay proyectos lindos, son proyectos, te vuelvo a repetir, que no se llevan a cabo en una sola gestión, son proyectos de largo plazo que hay que dar el puntapié inicial, hay que llevarlos al consejo, si me toca, si tengo la suerte de estar ahí, y después empezar a escuchar a los vecinos, obviamente, porque yo ahora te estoy hablando de proyectos que tenemos nosotros en base a lo que nosotros vemos y entendemos y creemos como un vecino más, que estaría bueno traer a Luján. Y después también hablar con los vecinos y ver qué es lo que quieren ellos, qué es lo que necesitan ellos. O sea, vos hoy hablas y, digamos, los temas que más le preocupan hoy es la seguridad. O sea, es una realidad. La gente está preocupada por la seguridad porque Luján se ha vuelto muy inseguro. Más allá de todas las cámaras, se ha vuelto inseguro Luján. Que tiene que ver con un montón de cuestiones, como te decía hoy. No tiene que ver solamente con una cuestión solamente local, sino con una cuestión que viene, digamos, de un cambio de realidad de Luján, un crecimiento, y también con una cuestión, si querés llamarla ideológica de alguna manera, porque hay una bajada de línea de provincia donde no es solamente el municipio de Luján donde hay inseguridad, sino que hay en toda la provincia de Luján, en toda la provincia de Buenos Aires inseguridad. Entonces ahí hay que trabajar también, ya te digo, yo tengo una visión por ahí de mediano a largo plazo, pero hay que dar el puntapié inicial y hay que dar esos cambios y hay que llevar hay que ser un concejal proactivo, si querés decirlo de alguna manera. O sea, no hay que ir ahí para sentarse solamente, levantar una mano cuando algo te gusta o no te gusta, o a veces no te gusta y la levantás igual porque seguramente, no sé, hay algún tipo de acuerdo, como te decía hoy, que ha pasado, pero sí llevar cosas que realmente cambien la vida de los vecinos. Me parece que esa es la visión que hay que tener.